En este vídeo te voy a enseñar cómo es que con esta aplicación de minería en la nube sin inversión he conseguido ganar más de 550 euros en menos de un mes, y te voy a enseñar cómo lo he hecho para que tú mismo lo puedas replicar. Y no te voy a hablar de cualquier aplicación, es una aplicación que lleva funcionando muchísimos años, más de 5 años, yo la llevo usando actualmente unos 3 años, y gracias a su modelo de minería en la nube he conseguido ganar más de 550 euros en menos de un mes. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como te acabo de comentar, te voy a enseñar cómo es que yo en menos de un mes, gracias a una aplicación de minería en la nube sin inversión, he conseguido ganar más de 550 euros. Y esto es apto para todo el mundo lo va a poder lograr en mayor o menor medida, porque con esta minería en la nube vais a poder entrar tanto los que no tenéis nada para invertir como los que tenéis para invertir. Obviamente ya adelanto que cuanto más tengáis para invertir, se os va a hacer un poquito más fácil, pero al igual que si tienes absolutamente nada, estamos hablando de cero para poder invertir, esta aplicación te va a dar unos incentivos para ayudarte gracias a su minería en la nube sin inversión. Pero antes de pasar a mostraros todo esto, ya sabéis que se agradece un montón que si os gustan estos vídeos le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyáis muchísimo. Últimamente un gran número de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal y se pierden muchos vídeos como estos, con que ya sabéis que si no queréis perderos ningún vídeo, ya que este vídeo no es ni el primero ni el último que voy a grabar sobre este estilo, te agradecería un montón que os suscribierais y activéis la campanita. Y ya sabéis que para cualquier cosa tenéis todas mis redes abajo en la descripción. Dicho esto, no me enrollo más, este vídeo no quiero que sea muy largo, con que pasemos al PC. Yo os enseño cómo he generado más de 550 euros en menos de un mes con este modelo de minería en la nube sin inversión. Para ello tendremos que o descargarnos o dirigirnos a la aplicación. Vais a tener el link aquí abajo en la descripción, al igual que también vais a tener un pequeño código con el cual no solo me vais a estar apoyando a mí, sino que también vais a recibir un incentivo extra por registraros en esta aplicación. Y todo sin ningún coste, no vais a tener que pagar absolutamente nada en ningún momento, al menos que queréis invertir aún más. Pero lo dicho, vayamos a esta aplicación que se llama YouHodler. Ya hice un vídeo sobre esta aplicación, pero vamos a hablar de otra temática diferente. Aparte, os quería enseñar una cosa, y es que si lo metemos aquí al primer link, ¿vale? Es esta aplicación, la de YouHodler. Ahora mismo van a estar como sorteando un iPhone 16 Pro Max y otros varios premios. Estos lo ganará la gente que más personas invite desde su link o desde su código a la aplicación. Yo os digo ya de primeras que yo estoy muy contento con mi iPhone, con que si este premio lo ganamos, no va a ser para mí, sino que lo sortearé al canal. Obviamente es algo muy difícil, pero si todo el mundo se registra o pone mi código, pues oye, sería una posibilidad de ganarlo. Y lo dicho, todo esto lo sortearé sí o sí en el canal para todos los que estéis suscritos. Y obviamente, igual que si os registráis con mi link o mi código, os van a regalar criptomonedas totalmente gratis. Dicho esto, tendremos que crearnos una cuenta aquí. Yo en mi caso ya la tengo, pero en caso que no tengáis vuestra propia cuenta, iremos aquí donde pone registrarse y aquí nos crearemos nuestra propia cuenta. Como bien veis, podéis logaros desde Google, desde Apple, o crearos una cuenta desde vuestro correo con una contraseña. Y aquí abajo donde os aparecen dos opciones, ¿vale? Podréis venir aquí, añadir esta opción y podéis poner mi código de referencia, que lo tenéis abajo en la descripción. Y con esto, lo dicho, os darán ese incentivo y obviamente si llegamos a ganar el iPhone lo soltaré aquí en el canal. Y para los que no lo sepáis, mi código de referencia, ¿vale? Con el cual me podéis apoyar y lo dicho, conseguir este incentivo es este de aquí que veis, QGXW4BBZ. Una vez ya hayáis puesto vuestros datos, le daréis aquí a registraros y ya tendréis vuestra propia cuenta. Yo, como suelo usar esta aplicación en móvil, ya lo tengo aquí, con que pasemos al móvil y os sigo explicando. Una vez ya estemos en el móvil, como veis aquí tengo la aplicación, ¿vale? Para los que queráis descargar esta aplicación, simplemente vais a la App Store, ¿vale? Os descargáis YouHodler y os registráis de la misma forma como he enseñado en mi ordenador, y lo tendréis exactamente igual como yo lo he tenido en el ordenador. Una vez dicho esto, entro a la aplicación, ¿vale? Yo ya tengo aquí mi contraseña con el Face ID, automáticamente se me despliega y como vemos aquí tengo mi cuenta, ¿vale? Ya enseñé que esta aplicación, aparte de la minería en la nube, lo que nos dan es que las criptomonedas que hemos dejado aquí nos dan un rendimiento. De hecho, esta aplicación la llevo teniendo desde hace un montón de tiempo y lo mejor de esta aplicación es la minería en la nube. ¿Y dónde está eso? Muy sencillo, aquí abajo, como veréis, está el portafolio, el préstamo, el multihot, el miner y más. Obviamente la minería en la nube se encuentra en la pestaña de miner, como veis le damos y aquí está lo que me ha hecho ganar más de 550 euros en un simple mes, ¿vale? Imagino que mucha gente ahora no entenderá esto, ¿vale? Y esto lo voy a explicar de la forma más sencilla. Esto, como veis, ¿vale? Es el panel, ¿no? Y es que nos van a estar dando recompensas por desbloquear celdas de este panel, ¿vale? Y abrirlas, ¿vale? Aquí, como vemos, si bajamos está lo que son los diferentes niveles, ¿vale? Como veis hay un montón. El primero del todos es este que se llama New Buy, ¿vale? Que nos dan hasta un
0,00000004 bitcoins por cada bloque de recompensa, ¿vale? Los bloques son, como veis, esta cosita naranja que veis ahí en medio, ¿vale? Pues eso es un bloque, ¿vale? Y el resto que pone como un bitcoin en medio de cada bloque son los bloques que yo podría desbloquear para luego como activarlos, y una vez se activen pasará un tiempo y al acabar ese tiempo, si los abro, pues me darán esta recompensa, ¿vale? Aquí, como vemos, ¿vale? En Newbay pone que la velocidad de minería son 2 minutos, es decir que si yo abro un bloque me tardaría 2 minutos en desbloquearse para yo poder abrirlo y conseguir esta recompensa. 4 bloques disponibles, aquí como veis yo tengo más de 4, solo me faltan 2 por completar. El coste de minería son 5 puntos, 5 chispas, a lo que le llama aquí U-Holder, ¿no? Que las chispas son esto de aquí arriba a la derecha, que yo tengo 41.000 casi, por eso tengo más de 500 pavos gracias a esta minería en la nube, y nos dan en este nivel una chispa por día, ¿vale? Y un paquete de 70 chispas por la bienvenida, ¿vale? Que esto nos lo dan con solo registrarnos, ¿vale? Este es el incentivo que os comentaba, ¿vale? Aparte también por solamente registrarnos ya nos van a dar un incentivo que es esto, lo que nos dé, no lo he calculado exactamente, pero ya nos van a estar dando algo de Bitcoin por solamente registrarnos en la aplicación. Ahora bien, esto aún es muy poco. Yo con esto pues no podría haber ganado los 550 euros que he ganado en un mes solamente, ¿no? Y esto es así, ¿vale? Según vayamos desbloqueando niveles, hay obviamente un desafío en cada nivel que nos impide llegar, pero una vez se consigue ese nivel se nos desbloquea durante 30 días, ¿vale? Básicamente un mes, que nos va a estar dando como los beneficios de ese nivel, ¿vale? Pero yo ahora encima os voy a explicar un truco, porque si yo hubiese hecho, según como me lo indica aquí, hubiese ganado menos de 200 euros, pero de la forma que os lo voy a explicar he conseguido triplicar casi mi recompensa gracias a hacer unos pocos cálculos que ahora lo enseñaré. Pero bueno, como veis aquí hay diferentes niveles, el primero se llama New Bay, luego Basic, luego Jumpstart, Silver, Gold, Platinum y Diamond, que es en el que actualmente estoy yo. El nivel máximo es este, que es VIP, que nos dan hasta 0,00002 Bitcoin, lo cual es bastante. Ya es una cantidad, pues oye, bastante grande, pero teniendo en cuenta que son 19 bloques por cada apertura. Y es que yo, por ejemplo, ¿vale? Os voy a dar aquí el ejemplo, ¿vale? Y es que si yo activo ahora el bloque que me queda, que solo me queda uno, le voy a dar aquí, me va a costar 150 chispas, ya por esto he perdido dinero en verdad. Y como veis, se abre un contador, ¿vale? Cuando acabe ese contador, se me permitirá desbloquear esta celdita de aquí, ¿vale? Que me va a dar la recompensa que aquí me indica en Diamond, que es 0,000016 Bitcoin, lo cual, oye, pues bueno, está bien, no me quejo, ¿no? Y como vemos, hay otras muchas celdas que me ponen solo el logo de Bitcoin, pero no me dejan darle, ¿no? Como vemos aquí, si lo doy, me pone que esta me ha dado 0,00006, esta me ha dado 0,00004, esta me ha dado 0,0007, ¿vale? Esto varía según la celda, es totalmente aleatorio. Dice que nos va a dar hasta esta cantidad, lo cual puede ser un poco inferior, pero lo dicho, es algo aproximado. Y una vez haya gastado todas las celdas, es decir, cuando esta celda que me queda activa, que hay un contador, consiga desbloquearla, ¿vale? Me aparecerá abajo un botón naranja grande, ¿vale? Que es para desbloquear de nuevo todas las celdas y poder volver a activarlas y volver, por lo tanto, a conseguir esta recompensa. Esta celda actualmente cuesta 2.500 el volver a poder restablecer toda la colmena, por así decirlo, ¿no? Y es que si yo ahora mismo gastase todas mis chispas en este nivel, en pues activar todas las colmenas, darle, desbloquear las celdas, tal, estaría ganando menos de 200 euros. Pero lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Como veis, aquí pone siguiente nivel de sprint. Aquí, como veis, está todos los niveles que he pasado, que es el Jumpstart, el Silver, el Gold, el Platinum. Ahora estoy volviendo al Diamond, ¿vale? Y si consiguiese pasar hasta el VIP, pues conseguiría de nuevo el rango. Y aquí abajo, como veis, pone el nivel de cuenta se cambiará a Platinum en un día, 13 horas, 18 minutos y 13 segundos. Esto es porque lo he dicho, cada un mes se restablece, y la cosa es que cuando llegas ya a un nivel nuevo, por ejemplo, si ahora yo llegase a VIP, automáticamente todo este proceso que estáis viendo entero se me restablecería a cero, que sería donde estaría en el próximo mes. Al acabar este contador de aquí abajo, que sería, lo dicho, pues un mes, volvería a estar en el nivel pues que haya llegado nuevamente, ¿vale? Ya os preguntaréis, ¿cómo consigo aumentar esta barra, ¿vale? Para poder llegar al máximo nivel. Y eso se consigue de estas maneras que, como veis, aquí pone obtener un volumen de $1.000, lo cual nos van a dar 10 chispas, como ahí veis a la derecha, que eso equivale a intercambiar $50 equivalentes con por 20, ¿vale? Ahora os explicaré qué es esto, y es que vamos a tener que usar el multi-hold que tiene aquí U-Holder, ¿vale? Que esto básicamente es como operar en los mercados. Obviamente incluso podemos multiplicar nuestras ganancias o pérdidas por hasta 50, incluso algunas monedas creo que son hasta por 70 o 80, que es una burrada, y es que nos van a estar dando un
punto de estos que equivale, como veis ahí abajo del todo, un punto de la barra del nivel que habéis visto anteriormente equivale a $1 de volumen de comercio, ¿vale? Es decir, que por cada $1 que nosotros estemos comerciando, es decir, que ya hemos hecho o una compra o una venta, nos van a estar dando un punto de estos, ¿vale? Entonces, si volvemos atrás y vamos a Miner, podemos ver que en verdad lo que nos piden es que nosotros, como veis ahí abajo, para llegar a nivel VIP tendría que comerciar 5 millones de dólares, lo cual es una burrada. Yo actualmente llevo más de casi 4 millones y diréis, pero ¿tienes tú 4 millones? Obviamente no tengo 4 millones, ¿no? Tengo pues algo de pasta, pero tampoco son 4 millones. Aún estoy muy lejos de llegar a los 4 millones. Y es que, pues si nos vamos al multi-hold, como os he comentado antes, aquí tengo una operación abierta que por el momento me va un poco mal, pero de hecho no hay problemas porque esto seguramente vaya a subir mañana mismo. Justo cuando estoy grabando esto ha caído un poco Bitcoin, pero literalmente está a puntito de crema de sobrepasarse el límite y pues yo estar en ganancias, que es lo que pues se buscaba, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, eso tiene su riesgo, podéis perder dinero y al igual que podéis ganarlo, es lo bueno, ¿no? Aquí como nos aparecen varias criptomonedas, ¿no? Y es que si yo por ejemplo me meto a Bitcoin, ¿vale? Aquí en Bitcoin, como veis, pone vender y comprar y es que se puede ir al alza o a la baja, es lo bueno también, que si creéis que el mercado va a bajar, podéis poner la apuesta hacia abajo, si baja pues estaréis ganando dinero, ¿no? Aquí como veis yo puedo poner ahora que va a comprar, o sea que voy a comprar para que vaya hacia arriba, ¿vale? Y como vemos aquí nos aparecerán las criptomonedas donde tenemos algo invertido. Ahora mismo estos son centavos lo que tengo yo aquí, pero si yo por ejemplo doy aquí a Solana que quiero meter absolutamente todo, aquí abajo como veis está el multiplicador, que es esta barrita de aquí, y es que podemos duplicar lo que sería nuestra inversión hasta en un por 70. Esto obviamente tiene muchísimo riesgo, ya que como veis, ¿vale? Aquí voy a ponerlo en por 37 para que se vea mejor. Aquí como veis arriba en la gráfica aparece una barra en el medio que es nuestra posición, una barra arriba que es lo que sería si llegamos a superarla, este spot se cerraría automáticamente y nosotros estaríamos consiguiendo un 100% de rentabilidad, es decir que haríamos un por 2 de lo que hayamos metido aquí. Pero si supera la barrita roja estaríamos perdiendo casi el 100%, seguramente sea el 90% porque a veces te lo liquidan un poco antes, pero sería casi la totalidad de lo que hemos invertido, por lo cual tiene muchísimo riesgo. Como veis, si yo aumento esta barrita se queda más juntita, con lo cual tiene mucho mayor riesgo, y si yo la pongo muy atrás tiene mucho menor riesgo. Aquí lo he dicho, si por ejemplo yo ahora estuviese invirtiendo 10 euros por ejemplo y lo hiciese en un por 70, en verdad lo que estaría invirtiendo son 700 euros. Luego esta parte que es un extra, es decir, si yo ahora por ejemplo estoy en un por 2, ¿vale? Significa que si estuviese metiendo 10 euros tendría en total 20, ¿vale? Y hay 10 euros extras. Esos 10 euros nos van a cobrar un pequeñísimo interés que en verdad no influye una gran cantidad en lo que es nuestra inversión. De normal estas inversiones suelen ser en 24 horas, es decir, que tú la creas y a las 24 horas seguramente ya la hayas liquidado, es decir, que ya has acabado con ella, y los intereses se nos cobra por cada hora y son intereses muy bajos, creo que son alrededor de un 20% anuales. La cosa es que si yo estuviese aquí en el por 70 estaría, suponiendo que invierto 10 euros de base, estaría en 690 de crédito. Obviamente 690 de crédito, si lo dejase tal vez un mes, me liquidaría los 10 euros que tengo y por lo tanto la operación automáticamente se liquidaría. Por eso, si veis, si os fijáis un poco, ¿vale? Voy a poner otra vez esto aquí en mitad. Si os fijáis un poco, la barra roja está más cerca que la verde, es decir, que es más fácil perder el dinero que en verdad duplicarlo. Y estos son en parte por los motivos que os he comentado, de que es un crédito, al fin y al cabo tenéis que tener en cuenta que si eso estuviese siempre al mismo nivel, pues sin querer poco a poco estaríais perdiendo un poco de dinero por el tema del crédito. Por hecho, son operaciones muy cortas con que el crédito yo casi no lo cuento. Y aquí un poco más abajo, ¿vale? Para la gente que hayáis metido dinero hace poco, ¿vale? Relativamente este mes, podéis ver que existen unas bonificaciones, ¿vale? Según la cantidad de dinero que estuviese poniendo, máximo me deja aquí, como veis, un 20% del importe, me estaría dando una ayuda, una bonificación en este multi-hold. Yo por ejemplo este mes creo que he metido unos 1500 en esta cuenta, ¿no? Y tengo un saldo de 1145 de bonificación, ¿vale? Esto no es mi saldo real, es simplemente la bonificación extra que me dan, que es básicamente como que me quitan parte del interés o cositas así, o que me ayudan un poco a apalancarme sin meter tanto dinero, ¿no? Que lo he dicho, es un máximo del 20% del importe de la entrada, ya que como siempre tenéis el establecer orden pendiente por si no queréis estar esperando a que lleguen a tal punto. De aquí ajustar el take profit y stop loss. Una vez lo dicho, si yo por ejemplo aquí invirtiese los 10 euros y lo multiplicase por 70, mi volumen de comercio solo de compra sería de 700 euros. Luego aparte al venderlo también contaría y sería en total 1400 euros de volumen, ¿vale? Lo cual obviamente pues esto empezaría a subir y es así como yo, no es que solamente he logrado mover más de 2 millones, en verdad habrán sido unos 5 millones de volumen en este mes más o menos, porque cuando se llega a un nivel se vuelve a restablecer, es decir que yo he llegado a nivel 50k, he vuelto para atrás, he llegado a nivel 150, he vuelto a
0, he llegado al 500, he vuelto a 0, he llegado a 2 millones, he vuelto a 0 y ahora estoy en 1,86 millones de volumen de comercio, ¿vale? Y me he quedado en este nivel de aquí. Y lo dicho, si yo fuese una persona que no tengo absolutamente nada y he entrado aquí sin dinero, podría aprovechar estas recompensas que os estoy ofreciendo, que es básicamente el hecho de registrarse. Aparte, si solamente metéis 20 dólares más, os van a dar este nivel, lo cual ya está muy bien y es un nivel extra, ¿no? Luego, por solo iniciar un solo multi-hold, vais a conseguir este nivel de aquí, que ya está pues un poquito mejor, y este nivel de aquí es el más rentable. Ahora me explicaré, ¿no? Pero bueno, luego aquí, como veis, ya dependiendo del volumen de trading que estéis consiguiendo mensualmente, conseguiréis un nivel mayor o menor, ¿no? Pero ya es algo que por, sinceramente, 20 dólares y hacer solo un multi-hot sin casi riesgo, es decir, ponerlo y casi venderlo, con un beneficio de 0, pues ya tendréis un ingreso extra casi gratis. Y lo dicho, que si no queréis meter los 20 dólares, lo podréis conseguir automáticamente gratis. Y no solo eso, sino que aparte, lo que estáis ganando aquí, luego lo podréis reinvertir en el multi-hold, por ejemplo, y conseguir algo más de dinero, o lo dicho, o dejarlo aquí en lo que serían los intereses, y por ejemplo, en Bitcoin me dan 7,5 de intereses, o por ejemplo, en el euro me pone hasta un 16% de TAE, o sea, de interés, o sea, lo cual está muy bien. Y oye, me da ese ingreso extra que, como veis, en verdad debería ser un poco más, pero bueno, sería alrededor de pues 2 dólares semanales cada semana sin hacer nada, lo cual ya está muy bien. Y ahora, para acabar el vídeo, os quería explicar lo último, ¿vale? Y es que, como os he dicho, si yo ahora mismo me gastase en el nivel diamante los 41.000 de chispa que tengo, pues estaría ganando 200 pavos. Pero lo voy a hacer de la siguiente manera, y es que voy a esperar un mes y pico a llegar a nivel silver, ¿vale? Que es este de aquí, que es 50.000 volumen de trading, ¿vale? Obviamente tendré que estar un tiempo sin hacer nada, pero bueno, esa es la idea, estar un tiempo trabajando y luego estar 2 meses tranquilo para poder ganar un montón de dinero. Y es que, como veis, aquí el coste de la minería en cada nivel es diferente. Aquí, por ejemplo, cuesta 10 chispas cada bloque con 5 bloques y cuestan 100 el restaurar todo lo que es el panal. Luego aquí, como veis, cambia. Aquí son 32, 10 bloques y sigue costando 100 chispas repanar todo el panal. Y así cambia en cada nivel, ¿no? Y es que lo que he hecho yo ha sido lo siguiente. Si volvemos al PC, como veis, he puesto aquí a ChatGPT todo lo que son los niveles, ¿vale? Con cada recompensa, con cada coste y lo que cuesta cada cosita, ¿vale? Y le he hecho el nombre de nivel con todas sus especificaciones, ¿vale? A partir del platino no he puesto más porque ya sé que el Diamond y el VIP son los menos rentables, ¿vale? Y como aquí vemos, con 40.000 puntos, que son los puntos que yo tengo, un poquito más en verdad, el nivel que ofrece el mayor beneficio en Bitcoin es el nivel de Silver, con una ganancia de 0,0095 Bitcoins. Aquí tienes los beneficios de todos los niveles. Y como veis, aquí el Basic me daría la mitad, el Jumpstart un poquito más, el Silver el que más, a partir del Gold ya empieza a decaer y el Platinum, como veis, casi ni me renta. Traduciendo esto en euros, actualmente más o menos Bitcoin está cerca de los 61.000 y eso porque acaba de bajar, en verdad debería estar un poquito más, ¿no? Más o menos son 579,50. Esto de hecho es un poquito menos, por eso he puesto que he ganado más de 550 euros, teniendo en cuenta que en Bitcoin el valor debería ser un poquito más, porque yo de hecho lo voy a holdear hasta que suba porque debería de subir. Y con el resto de niveles, como veis, en el Basic estaría ganando 348, en el Jumpstart 486, en el Silver en el que más 579, en el Gold 368 y en el Platinum menos de 200 euros. Es decir, que por esperarme un poquito, porque casi no se tarda nada, encima tardaré menos en desbloquearlo con esto, con el nivel Silver, voy a ganar casi el triple por solamente esperarme un poquito. Y de hecho es lo que yo os recomiendo a todos. A todo lo que vais a entrar en esta inversión, ya que como habéis visto todo el mundo puede entrar aquí, lo que os recomiendo es que sigáis más o menos mis pasos, no os obligo, ya sabéis que todo el mundo es totalmente libre de hacer lo que quiera, pero sí que es cierto que, como veis, os lo he calculado, os lo he dicho todo con datos, y lo más rentable es que si vais a hacer algo similar a lo mío, consigáis las chispas de una, aprovechéis los niveles ya que nos ofrecen además un interés mayor en las criptomonedas que holdeamos, que eso no lo he dicho pero lo tenéis en un vídeo anterior mío, y que luego os toméis un descanso de un mes o incluso de 2, ¿vale? Para esperar a que el nivel de la cuenta se restablezca casi a 0, lleguéis a nivel Silver y luego ahí ya pues son recoger ganancias, ya que estamos hablando de que en caso de que la hagáis como yo es casi una cantidad que no se duplica sino que casi se triplica, lo cual es una burrada. Dicho esto, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado un montón, sobre todo que os haya servido. Si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, que respondo a absolutamente todo. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción para cualquier cosa. Como no, en Instagram publicaré en qué posición hemos quedado en esta aplicación de YouHolder con el torneo. Con el torneo me refiero al torneo del iPhone 16 Pro Max, que ya sabéis que si lo ganamos 100% lo sortearé aquí en el canal para todos los que estéis suscritos. Aunque ya sabéis, no olvidéis suscribiros y activar campanita, darle like que os ha gustado. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.